Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 1. ¿Qué carajos? La primera cosa que inundó mi conciencia no fue un sonido ni una sensación, sino la ausencia de todo. Un vacío absoluto. No había arriba ni abajo, ni frío ni calor. Nada. Mis ojos estaban abiertos, lo sabía, pero no podían ver. El negro no era la ausencia de luz, era el color del propio espacio, denso y profundo, un lienzo que se tragaba cualquier intento de percepción. Era como si mi propio ser se hubiera reducido a un punto flotante en una inmensidad sin límites. No sé cuánto tiempo pasó. Al principio, la sorpresa me mantuvo alerta, pero pronto esa adrenalina se desvaneció y fue reemplazada por la simple y pura desesperación. No había nada a lo que aferrarse. Me obligué a pensar, a buscar una explicación, a reconstruir mis últimos momentos. Estaba en mi cuarto, sí, en mi departamento. Jugando en la PC. El reloj marcaba las 3 am. No podía dormir. Había una extraña vibración, un terremoto. No podía ser. Los recuerdos eran fragmentos dispersos en esta oscuridad. La vibración. El temblor. Un estruendo sordo y lejano que se fue haciendo más y más cercano. Un grito, quizás el mío. Y luego, el silencio. Este silencio. Morí. La pregunta se formó en mi mente sin sonido alguno. Era la única conclusión lógica. Si estuviera secuestrado, habría un olor, una textura, un sonido. Un secuestrador no me llevaría a un lugar tan surrealista y desprovisto de todo estímulo. Acepté la idea, o al menos me resigné a ella, con una extraña calma. Mi vida no había sido precisamente un poema. Mis días se resumían en clases monótonas y noches en la PC, en el mismo bucle existencial que millones de jóvenes más. No era feliz, pero tampoco era miserable. Era plano. Mi existencia era una línea recta en un electroencefalograma. Así que este es el final. El gran final. Un vacío sin fin. Ni siquiera hay cielo o infierno. Una parte de mí, el lado que siempre sobrepiensa cada insignificante detalle, se sintió molesto. Ni siquiera había un juicio. Nada. Solo la nada. Esperaba algo más, dramático. Un dios iracundo, un demonio sarcástico, cualquier cliché de los miles de animes y novelas que había consumido. Pero no. Solo esto. Una molestia eterna. Estaba a punto de hundirme en la apatía total cuando, de repente, una luz apareció. No fue un destello gradual, sino un punto de brillantez tan intenso que me cegó al instante, rompiendo la monotonía del negro. Tuve que parpadear varias veces, sintiendo como mis ojos, de alguna manera, se adaptaban a la nueva y abrumadora iluminación. Cuando mi vista se aclaró, lo que vi me hizo olvidar por completo el vacío. Ante mí estaba una chica. No, una mujer. Era increíblemente hermosa. Su cabello era de un blanco tan puro que rivalizaba con la luz que la rodeaba. Llevaba un hábito de monja de color morado con detalles en dorado que le daba un aire de divinidad, pero su rostro, su expresión, era extrañamente gentil, casi triste. Hola, Alex. Perdón por lo que te tengo que decir, pero has muerto. Y yo soy la diosa Eris, que te ayudará. Su voz era suave, como un susurro musical que resonaba en el vacío. Se detuvo, esperando una reacción. Una lágrima, un grito, cualquier cosa. Pero yo solo me encogí de hombros, con la calma de alguien que ya había hecho las paces con su destino.
¿Con qué era eso?, murmuré, mi voz sintiéndose extraña y oxidada. Supongo que ya lo sabía. Era la única explicación lógica. La diosa pareció sorprendida por mi respuesta. Su ceño se frunció ligeramente, una expresión que no encajaba con el aura majestuosa que la rodeaba. Bueno, sí. Moriste en tu cuarto. Tu departamento se cayó debido al terremoto de 9,5 que hubo. Debes saber que, la interrumpí, sin malicia, pero con la impaciencia de alguien que quería ir al grano. Sí, supongo que lo intuía. No me molesta. Mi vida era una basura. La pregunta ahora es, ¿qué pasará conmigo? ¿A dónde iré? ¿Al cielo o al infierno? ¿Es que al menos existen? Mis palabras salieron con un tono pragmático y frío. No tenía tiempo para sentimentalismos. Eris sonrió débilmente, una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Sí, existen. Y tú puedes ir al cielo. Por el tipo de vida que llevaste, serías bienvenido. Pero también tienes la opción de reencarnar en tu mundo, aunque sin tus recuerdos. La idea de volver a mi miserable vida, incluso sin recuerdos, no me atraía en lo más mínimo. Era como empezar a leer un libro que ya sabes que te aburrirá. No. No tengo otra opción. No sé, reencarnar en otro mundo. La expresión de la diosa cambió. La tristeza se desvaneció para ser reemplazada por una chispa de esperanza y, por lo que pude percibir, de alivio. Parecía que esta era la respuesta que estaba esperando. Claro que la tienes. Puedes ser enviado a otro mundo con tus recuerdos intactos. Ese mundo es uno con un rey demonio, y serías enviado allí para derrotarlo. Cuando lo hagas, recibirás un deseo, y podrás pedir lo que quieras. Y claro, no serás enviado a ese mundo sin nada. Recibirás la oportunidad de obtener algo para que te ayude en tu aventura. Ahora dime, ¿qué decides? La propuesta, a pesar de sus clichés, sonaba interesante. Un isekai de la vida real. Derrotar a un rey demonio, obtener un deseo, era como vivir uno de los juegos que solía jugar. No sonaba mal. Pero la personalidad que me había hecho sobrepensar toda mi vida no se había ido con la muerte. Analicé la situación. Sería un héroe de una profecía, probablemente con un destino trágico o, al menos, un camino lleno de sacrificios. No era mi tipo. Quiero irme al cielo. La frase salió de mi boca con total naturalidad, casi sin pensarlo. El silencio que siguió fue abrupto y pesado. La diosa, que parecía totalmente segura de que aceptaría su oferta, se exaltó. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió en un gesto de sorpresa, y la sonrisa de alivio que tenía se borró por completo. La tristeza y la frustración la invadieron. No, ¿en serio? ¿Irás a ese mundo de fantasía con lo que pidas? ¿En serio no, Kurie? La interrumpí de nuevo. No. Su cuerpo se tensó aún más. Parecía que, en cualquier momento, se pondría a llorar. Sus manos se juntaron en un gesto de súplica, suplicándome con la mirada, y eso me causó una mezcla de pena y diversión. Era la diosa del universo, y yo, un simple mortal muerto, la estaba haciendo suplicar. ¿En serio no? Chilló, su voz perdiendo la compostura de monja divina. La vi temblar. Vi su desesperación. Y en ese momento, una idea cruzó por mi mente. Una idea un poco pervertida, un poco cínica, pero muy acorde con mi personalidad. Ella me estaba suplicando. Tal vez podría sacar provecho de esto. Un suspiro cansado escapó de mis labios. Aunque ahora que lo pienso, bueno, está bien. Mi respuesta, al parecer, había aliviado a la diosa de una manera casi patética. La vi suspirar, con una sonrisa amplia y resplandeciente en su rostro.
Era una sonrisa tan llena de alegría que me hizo sentir un poco de culpa por haberla hecho pasar por ese momento de desesperación. Un poco. Después de todo, ella fue la que me puso en esta situación. Bueno, entonces, elige tu habilidad o arma que llevarás en tu aventura con las siguientes hojas. Mientras hablaba, con un simple movimiento de su mano, una serie de hojas aparecieron de la nada, flotando en el aire justo frente a mí. Eran un número considerable, quizás unas 20. Se movían lentamente, como si estuvieran suspendidas en el agua, cada una con un nombre y un dibujo. ¿Qué hojas?, pregunté, frunciendo el ceño. Las que están al frente tuyo, respondió ella, con una evidente exasperación en la voz. En ese momento me di cuenta de que mi mente, todavía procesando la locura de la situación, me había hecho cuestionar lo obvio. Sentí un poco de vergüenza, pero la ignoré. Lo importante ahora era elegir. Me acerqué a ellas y, como si una fuerza invisible me guiara, recogí la primera que vi. La textura de la hoja era suave, casi como la de una tela fina, pero a la vez se sentía extrañamente fuerte, como si fuera de un material irrompible. El dibujo estaba detallado, con un nombre escrito debajo en una caligrafía elegante. Excalibur, leí en voz alta, el nombre resonando en el vacío. El texto de la hoja explicaba que era un arma con un poder increíblemente fuerte, que al portador le daría una fuerza desproporcionada. La descripción era tan vaga como prometedora. Solo aumenta la fuerza y no la defensa. Y luego venía un ejemplo absurdamente simple. Si un LVL1 se pone esta arma, se volverá tan fuerte como uno de 50 LVL. Mi mente, la misma que me llevó a la muerte por sobrepensar, se puso a trabajar de inmediato. ¿De qué te serviría ser tan fuerte si no puedes dar golpes o tan solo esquivar? ¿Sería como una torreta de cristal? ¿Una estatua poderosa pero inmóvil? Es una suposición, claro, pero con la poca información que me dan, es la única conclusión lógica. Con un suspiro, la solté. No me interesaba. No tenía sentido tomar un arma que te dejaba tan vulnerable. Tomé otra hoja, esta vez de color azulado. Cambio, murmuré. La descripción de esta habilidad era todavía más confusa. Te permite cambiar la posición con objetos y 50% de cambio de estado. No la entendía. ¿Cambio de estado? Mi mente intentó descifrar la lógica detrás de esa frase. A ver, creo que es así. Si por ejemplo yo hago que una espada oxidada cambie de posición con una espada legendaria, la espada legendaria se convierte en una oxidada de mal estado. ¿O se refiere a otra cosa? Podría ser algo tan simple como cambiar el estado de sólido a líquido, o... No me servía. Era demasiado arriesgado. El 50% de probabilidades de que algo saliera terriblemente mal me quitaba las ganas de arriesgarme. Era el tipo de habilidad que, en la mayoría de los casos, te llevaría a un final trágico. La solté con una mueca. Mano de milagros, leí en la siguiente hoja. Una vez al día, podía elegir un objeto para que éste tuviera una probabilidad de 1 en 1,000,000 de realizar un milagro. Sonaba genial, hasta que leí la letra pequeña. El milagro es aleatorio. Mi cerebro se activó, imaginando el peor de los escenarios. Claro, la espada que yo ponga toda mi fe para que saque algo bueno, puede quedar convertida en una flor o, incluso peor, en un charco de lodo. Sería la espada con la que debería salvar al mundo, convertida en un pétalo. Patético. La descarté. No me servía. La siguiente. Toque de inmunidad, dije, sintiendo un leve rastro de esperanza. Al tocar a un aliado, le otorgaba 100% de inmunidad a un tipo de daño. Uy, esta sí que es buena. Pensé, un poco emocionado. Pero, como ya me había acostumbrado, siempre había un pero. ¿Qué mierda?
Leí la segunda parte. Tú eres el que absorbe el daño en su totalidad. Si un monstruo lanza un ataque de fuego a tu compañero y tú le has otorgado la inmunidad, tú recibirás todo el daño. La decepción me golpeó como una ola fría. Me había emocionado por un segundo, solo para darme cuenta de que era una habilidad que te convertía en un escudo de carne, un saco de boxeo gigante con un gran cartel de golpéame. Por favor, no me decepciones, rogué a la siguiente hoja, una que brillaba con un aura diferente. Copia de habilidad, leí, la voz llena de un nuevo escepticismo. Una vez al día, podías copiar una habilidad mágica o física de un aliado o enemigo por 5 minutos. Esto sonaba bastante bien. De hecho, sonaba perfecto. Copiar una habilidad poderosa de un enemigo y usarla en su contra era una estrategia formidable. Pero, de nuevo, el destino tenía un giro cruel. Pero, leí con resignación, la habilidad que copias es un 50% menos efectiva que la original. Si copias la habilidad de un mago que lanza una bola de fuego, la tuya será solo una llama pequeña. El vaso de mi paciencia se estaba colmando. Esto no era una bendición, era una burla. Sentí una punzada de frustración. Transmutación mágica, dije, y al instante, mi mente ya estaba buscando el pero antes de leerlo. Podías cambiar la propiedad de un objeto pequeño, por ejemplo, una piedra, por otra. Podías hacer que una piedra se convirtiera en agua o una rama en una flecha. Era una habilidad útil. Al menos, en teoría. Pero, solo funciona una vez al día. La habilidad es inestable y puede que el objeto se convierta en una pieza de un objeto completamente aleatorio. La frustración se convirtió en rabia silenciosa. Podía imaginarlo. Convertiré esta piedra en una flecha para cazar y, en cambio, la piedra se convertía en una pieza de rompecabezas o en una rodaja de pepino. Despertar de objeto, leí, mi voz ya sin esperanza. Podías despertar el espíritu de un objeto, haciendo que se mueva y te ayude. Carajo. Siempre hay un pero. Grité, sintiendo la rabia subir por mi garganta. El espíritu es caprichoso y no te obedecerá la mayoría de las veces. Puede que te ayude a encontrar algo, pero en su lugar, se ponga a jugar con un pájaro o a bailar. Solté un grito de frustración y la hoja cayó de mi mano. Todas eran una basura. Todas tenían un defecto tan grande que las hacía casi inútiles. ¿Qué clase de diosa bendice a sus héroes con habilidades que te matan o te dejan indefenso? En mi desesperación, la miré. La diosa Eris me observaba con una sonrisa incómoda. Sus manos estaban entrelazadas y sus ojos, que antes brillaban de esperanza, ahora tenían un rastro de vergüenza. Sabía que las opciones eran malas. Ah, qué molestia, murmuré para mí, y fue entonces cuando mis ojos se posaron en una hoja que había estado flotando discretamente en el fondo, casi oculta por las demás. Era una hoja de un color gris oscuro, casi negro. La tomé. El nombre y el dibujo me llamaron la atención de inmediato. Brazalete del esfuerzo. La leí en voz alta, el nombre resonando en el vacío. Mis ojos se movieron rápidamente sobre la descripción, casi con la certeza de que encontraría la maldita trampa. Cada vez que seas derrotado por algún monstruo, tu poder se incrementará poco a poco. Y si matas monstruos, absorberás el 10% de su experiencia. Además de contar con una habilidad de aumentar tu habilidad, mis cejas se alzaron. Esto sonaba bien. Demasiado bien. Por un segundo, mi mente se imaginó un futuro brillante, un futuro donde cada derrota era un trampolín hacia la grandeza, donde cada pelea perdida me hacía más fuerte. Era como un videojuego, una mecánica de RPG que siempre me había gustado. La oportunidad de entrenar, de crecer, de convertirme en alguien formidable con solo un poco de esfuerzo. ¿Sí?
Esto es lo mejor. Es perfecto. Pensé, sintiendo un cosquilleo de emoción. Pero la vida, o en este caso, la muerte y la reencarnación, me había enseñado que las cosas perfectas no existen. Y en ese instante, mis ojos se posaron en la pequeña y nefasta palabra que siempre precedía a la decepción. Pero, leí, arrastrando las sílabas con una voz quejumbrosa. La frustración me invadió de nuevo. La misma diosa que me había dado una docena de habilidades inútiles, ahora me mostraba la mejor de todas solo para destrozar mis esperanzas. No podía ser. Cerré los ojos, tratando de asimilar la información que vendría, casi preparándome para el golpe. No, mierda. Íbamos tan bien. Muy bien. Grité al vacío, con mis brazos extendidos en un gesto teatral. Eris, a mi lado, solo me miraba con una expresión que alternaba entre pena y culpa. La maldita trampa de esta habilidad se llamaba Rage. Si mantienes activo Rage durante un tiempo prolongado, el cuerpo sufrirá daños. Y si se mantiene después de esos daños, tu cuerpo se sobrecargará hasta llevarte a la muerte. Ouch. Mi cerebro entró en modo de sobreanálisis completo. A ver, el brazalete te da la oportunidad de ser fuerte, de absorber experiencia, de aprender, pero la habilidad que te hace realmente fuerte te mata. ¿Qué clase de bendición es esta? Es como un carro deportivo que tiene la capacidad de ir a 300 km/h, pero si lo haces, los frenos explotan. Es un suicidio lento. Es perfecto. Sí, lo había sobrepensado, y había llegado a una conclusión ridícula. A pesar de la flagrante falla, esta habilidad era la mejor de todas las que había visto. Las otras eran inútiles desde el principio. Esta, al menos, me daba una oportunidad. Me obligaba a ser inteligente, a usar la habilidad con moderación, a entrenar para no tener que depender de un poder que me mataría. Era un desafío, y por primera vez en mi existencia post-mortem, me sentí intrigado. Un pensamiento fugaz, pero muy mío, cruzó por mi mente. ¿Y si le pido que le ponga el brazalete a Eris? Así, si ella muere, solo va al cielo y ya, y yo me quedo con su poder. No, es una diosa, eso no funcionará. Y además, se pondría a llorar otra vez. Decidí que era suficiente. Había perdido suficiente tiempo en este limbo deprimente. Había encontrado la mejor de las peores opciones. Con una sonrisa de pura resignación y un gesto exagerado, levanté la hoja y me giré hacia Eris, que todavía me miraba con esa cara de perdón. Mis opciones son una porquería. «Hey, diosa», le dije, levantando la hoja con la mano. «¿Sí?», respondió, con una voz que denotaba miedo. «Quiero este». La vi exhalar un suspiro de alivio. Su sonrisa volvió a ser brillante. Aceptó mi elección, y por un segundo, me sentí como si le hubiera hecho un gran favor. «Bien, ponte encima del círculo mágico de ahí». Con un gesto de su mano, un círculo mágico brillante apareció en el suelo, emanando una luz cálida y reconfortante. Di unos pasos hacia atrás y me paré justo en el centro del círculo, sintiendo una extraña energía recorrer mi cuerpo. La luz se intensificó, y por un momento, todo a mi alrededor pareció desdibujarse. Y fue entonces, justo cuando la luz me iba a envolver, que Eris abrió los ojos como si se hubiera acordado de algo de suma importancia. Su expresión pasó de la alegría al terror en menos de un segundo. «Alex», dijo, su voz temblando. «¿Sí?», respondí, con la paciencia al límite. «Hay una pequeña probabilidad de que, cuando seas enviado, generes una enfermedad mental». El mundo se detuvo. Mi cerebro, que ya estaba en la cuerda floja, se cortocircuitó. «¿Qué?», grité, con la cara pálida. «¿Y me lo dices recién? Mierda. Me arrepiento. Quiero cambiar de decisión, ya no quiero reencarnar».
Pero era demasiado tarde. La luz me consumió por completo, y lo último que vi fue la cara de la diosa Eris, que parecía estar a punto de implosionar de la culpa. Lo último que escuché fue su voz, susurrando, "Lo siento". Y después, el mundo se desvaneció. La luz me cegó, y la voz suplicante de Eris se desvaneció en el eco del vacío. Parpadeé, y cuando mis ojos se adaptaron, ya no estaba en el limbo. El aire que respiraba era fresco y puro, con un leve aroma a tierra mojada y a madera quemada. Estaba en un pueblo, un lugar que de inmediato identifiqué como un cliché de fantasía. Las construcciones, lejos de ser los edificios modernos y grises a los que estaba acostumbrado, eran cabañas de madera y piedra con techos de paja. Había un pequeño río que corría por un lado del camino, y a lo lejos, podía ver la silueta de lo que parecían ser enormes montañas. El sol, aunque aún no se ocultaba por completo, proyectaba una luz dorada y cálida sobre todo el paisaje. Mierda. Tengo problemas mentales. Lo primero que hizo mi cerebro, después de procesar la belleza del lugar, fue recordar las últimas y aterradoras palabras de la diosa. Toqué mi cabeza, busqué algún tipo de anomalía. ¿Vería cosas que no existían? ¿Escucharía voces? Aparentemente no. Al menos no por ahora. Todo se veía y se sentía real. Bien, y ahora que la pregunta se formuló en mi mente con un tono de resignación. Estaba en un nuevo mundo, sin dinero, sin familia y, muy probablemente, con una enfermedad mental latente que podría manifestarse en cualquier momento. Mi situación era, en una palabra, una mierda. Pero mi personalidad sobrepensadora, en lugar de hundirme en la desesperación, se puso en modo de supervivencia. Como en los animes que vi, tengo que buscar un gremio. Después de inscribirme, solo tengo que entrenar. La lógica era simple. Un gremio de aventureros era el lugar donde la gente como yo, que llegaba a este mundo de la nada, podía empezar. Proporcionaba un lugar para dormir, misiones para ganar dinero y, lo más importante, un punto de partida. Mis ojos recorrieron la calle de tierra, buscando un letrero, un símbolo, cualquier cosa que me diera una pista. Mi mirada se detuvo en un hombre. Era un tipo enorme, musculoso, con una barba poblada y un hacha que llevaba en su espalda. Parecía ser un aventurero. Decidí que era la mejor opción para pedir direcciones. Me acerqué con cautela, esperando no molestar a un tipo que podría partirme por la mitad con un solo golpe. Hola, disculpe la molestia, pero ¿me podría decir dónde se encuentra el gremio de aventureros? Pregunté, tratando de sonar lo más educado posible. El hombre se giró, y me miró de arriba a abajo con una expresión de curiosidad. Su voz era grave y profunda, pero amable. Claro, dijo, y con su enorme dedo, me señaló en una dirección. Sigue este camino, y a 2 cuadras verás el edificio más grande con un símbolo que lo representa. No tiene pierde. Gracias, respondí, y sin perder más tiempo, me dirigí hacia la dirección que me había indicado. Empecé a caminar, dejando que mi mente absorbiera cada detalle del mundo que me rodeaba. Había un sinfín de personas, con ropas de colores y estilos que solo había visto en los libros de fantasía. Olores a pan recién horneado y a comida que no reconocía llenaban el aire. El mundo era ruidoso, estaba lleno de vida, de gente que se reía y hablaba, de comerciantes que ofrecían sus productos a gritos. Era increíble. A pesar de mi mala suerte, no pude evitar sentir una chispa de emoción. Estaba en un mundo de fantasía, un lugar que siempre había anhelado visitar. ¿Habrá más reencarnados en este mundo? La pregunta me asaltó de repente. Eris me había dicho que yo era el elegido para derrotar a un rey demonio, pero ¿era el único? Era una posibilidad. Si era así, esperaba que no fueran el tipo de reencarnados arrogantes y egocéntricos que se creían los protagonistas de una novela. Yo sabía que lo era, pero no tenía que ir por ahí presumiendo.
Estaba tan inmerso en mis pensamientos que no me di cuenta de que ya había llegado. El edificio era imponente, el más grande que había visto en el pueblo. Tenía un símbolo enorme en la entrada, un escudo con una espada y una runa. Era el gremio de aventureros. La puerta era de madera maciza, y al abrirla, un sinfín de sonidos y olores me invadieron. El aroma a cerveza y estofado, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las espadas. Había demasiadas personas. Todos ellos aventureros. Estaban comiendo, bebiendo y hablando en voz alta, celebrando sus victorias o lamentando sus derrotas. Era un ambiente vibrante y caótico, y me hizo sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Me dirigí hacia un mostrador, donde una chica con un uniforme de camarera me esperaba con una sonrisa. Hola, quisiera convertirme en aventurero, le dije, sintiéndome extrañamente nervioso. Ah, sí, claro, respondió ella, con una voz alegre. Solo tiene que poner el dinero de la cláusula de inscripción en este lado. ¿El dinero de la cláusula de inscripción? Pregunté, sintiendo como mi corazón se hundía. Sí. Tienes que pagar la cláusula para convertirte en aventurero. La sonrisa en mi cara se desvaneció. No tenía ni un solo centavo. No me lo había dicho. La diosa Eris, la misma que me había enviado a un mundo de fantasía para salvarlo, se había olvidado de darme dinero para empezar. Era tan ridículo que casi me dio risa. Después vuelvo, dije, sintiéndome como un tonto. Me di la vuelta y salí del gremio, dejando atrás el caos y la algarabía. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, y me quedé parado en la calle, sintiendo la brisa fría de la noche. Mierda. ¿Ahora, qué hago? Decidí buscar trabajo. Tenía que ganar dinero para pagar esa estúpida cláusula. Caminé por las calles, observando a la gente, buscando alguna oportunidad. Y en ese momento, vi a unos señores trabajando en una construcción, cargando enormes tablones de madera. Me acerqué a uno de ellos y, con la poca dignidad que me quedaba, les pregunté si podía trabajar con ellos. Hola, disculpen. ¿Hay posibilidad de que pueda unirme a ustedes? Acepto lo que me paguen, lo que sea. El hombre que parecía ser el jefe, se quedó pensando. Me miró de arriba a abajo, evaluando mi cuerpo flacucho, mi ropa normal y mis manos limpias. Seguramente pensó que no duraría ni un minuto. Pero, después de un momento, asintió con la cabeza. Ya. Justo necesitábamos mano para cargar los materiales. Me dio una sonrisa amable y me señaló una pila de maderas. Empieza por ahí, chico. Y así, mi primera noche en el mundo de fantasía la pasé cargando maderas y rocas, sintiendo como mis músculos, que solo se habían usado para presionar botones de un mando, se quejaban de dolor. Trabajé hasta que la luna se elevó en el cielo, y cuando terminé, me dieron una pequeña bolsa de monedas. Era poco, pero era mi primera ganancia en este mundo. Era un comienzo. Solo esperaba que con esto fuera suficiente para pagar esa maldita cláusula de inscripción. Las monedas tintineaban en mi mano. Era un sonido dulce, el sonido del esfuerzo, el sonido de la esperanza. Había trabajado duro, muy duro, cargando tablones de madera y rocas hasta que mis brazos ardieron y mi espalda protestó. La poca paga me hizo sentir como un esclavo, pero al menos era algo. Con suerte, esto bastaría para pagar la dichosa cláusula de inscripción y, quizás, me sobraría un poco para comer. Me dirigí de nuevo al gremio de aventureros. El sol se había ocultado por completo, y la luz de la luna, junto con el resplandor de las antorchas, iluminaba las calles de tierra. Al llegar a la puerta, dudé por un segundo. El dolor en mis músculos era un recordatorio constante de mi patética condición física, pero el deseo de empezar mi nueva vida era más fuerte. Entré.
El bullicio de la tarde se había calmado, y el lugar estaba casi vacío. La mayoría de los aventureros se habían ido a dormir o a buscar diversión en algún otro lugar. Solo vi a una chica de cabello castaño con orejas puntiagudas, vestida como una camarera, limpiando una mesa. Y en un rincón, solo, había un chico. Tenía el cabello castaño desordenado y una expresión de aburrimiento en su rostro mientras bebía algo de una taza. Parecía normal. Extrañamente normal para un mundo de fantasía. Me acerqué al mostrador, con la bolsa de monedas en mi mano. Hola, buenas noches. ¿Con esto ya sería suficiente para pagar la cuota de inscripción? Le pregunté a la chica, mientras extendía la bolsa. Ella tomó las monedas y las contó con una velocidad asombrosa. Asintió, con una sonrisa amable. Sí, claro. Incluso te sobró un poco. Mi alma, que por un segundo había estado en vilo, dio un suspiro de alivio. Me devolvió el cambio, unas cuantas monedas que guardé con celo en mi bolsillo. Con suerte, esto me servirá para comer algo, murmuré para mí mismo. Bien, ahora solo tienes que registrarte, dijo, y sacó una tarjeta de un cajón. Aquí se guardarán tus datos, tu nombre, tus estadísticas y las misiones que completes. Para empezar, solo tienes que poner tu mano encima de esa bola de cristal. Señaló una enorme esfera de cristal que brillaba con una luz tenue y misteriosa, como si estuviera esperando mi toque. Hice lo que me dijo, poniendo mi mano con cuidado sobre la superficie fría y suave. Al instante, la bola se puso a brillar con una intensidad cegadora, y la luz se transfirió a la tarjeta que la chica tenía debajo. Ella agarró la tarjeta, y la miró detenidamente. Por un momento, su sonrisa se desvaneció. Frunció el ceño, y sus ojos se movieron de arriba a abajo, leyendo los datos. Se la notaba desconcertada. Vaya, Alex Martínez, tienes estadísticas promedio, dijo, con un tono de voz que denotaba una sorpresa decepcionada. No dijo nada más, pero su expresión lo decía todo. La tarjeta no estaba llena de números impresionantes, sino de una serie de cifras que la chica consideraba, bueno, aburridas. Me entregó la tarjeta, con un gesto de resignación. Bueno, esto es mejor que nada, dije para mí, tratando de sonar positivo. Mientras me iba, vi al chico del rincón. Se encontraba nervioso, y a su lado, una chica de cabello rubio, con una armadura plateada que le cubría todo el cuerpo, lo opacaba por completo. Se veían como el cliché de un aventurero y su princesa, aunque la expresión del chico no era precisamente la de un príncipe. ¿Será su pareja? Ah, me gustaría tener una también, me ayudaría a liberar tensión, pensé, con un pequeño tinte de perversión en mi mente, recordando mi antiguo hobby de ver animes. De repente, me acordé de que tenía algo de dinero. Era poco, pero era suficiente. Salí del gremio y a lo lejos, vi un pequeño puesto de comida que aún estaba abierto. Me acerqué, y compré unos cuantos panes con el poco dinero que me quedaba. Había una banca cerca del puesto, y me senté en ella, observando el cielo estrellado. El pan era duro y simple, pero el sabor me recordó la simpleza de la vida que había perdido. El aire era fresco, y el silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido de los grillos, y el lejano murmullo del pueblo. Y ahí estaba yo. En un mundo de fantasía. Comiendo pan con soledad. Vaya mi suerte. Espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado. Me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.